Este año el cultivo del trigo viene medio atravesado, ¿no es cierto? Porque se sembró más tarde, tuvimos problemas para levantar la gruesa. Entonces es oportuno hablar con el ingeniero Francisco Di Pane para que nos diga cómo está la marcha, cómo está el cultivo hoy día. Hola, mira, está bastante bien, ha llovido, en estos últimos días ha llovido bastante o ha llovido lo justo como para poder mantener el cultivo en estas últimas etapas. Sí, tuvimos un junio, un julio un poco complicado con las lluvias como el año pasado, es muy similar y bueno, por suerte no se cortó la lluvia como lo hizo el año pasado, que a partir de agosto no llovió nada. Este año llovieron unos, no tengo el dato exacto, pero han llovido bastante en octubre, a principios de octubre y en septiembre, lo cual el cultivo pudo seguir progresando. Sí hubo unas temperaturas un poco más altas en invierno, eso hizo que el cultivo por ahí se adelantara algo en las siembras que se sembraron en época, y estamos viendo que el cultivo viene muy bien, viene un poquito más adelantado a lo normal, algo de 5 o 6 días, y después como dato más importante, sí tuvimos alguna afectación producto del ataque de roya amarilla que apareció a mediados de septiembre, que hacía por lo menos 15 años que no aparecía, con el dato extra que hay un cambio de raza de la roya amarilla y que es muy posible que las variedades susceptibles sigan siendo susceptibles y sigan siendo atacadas en años siguientes. Se habla un poco que la roya amarilla vino del norte, porque primero apareció en los partidos así como Pergamino, Rojas. Sí, por una cuestión de estado fenológico y de temperaturas de más del norte, apareció un poco más allá y un poco más explosiva. Hubo lugares donde se aplicó hasta 2 veces, solamente por la roya amarilla, con lo cual estamos en inicio de llenado en Pergamino, y eso, si el fungicida no tuvo un efecto o se aplicó muy temprano, quizás se tenga que aplicar para otro tipo de royas. Sí, empezó en el norte, siguió acá, ya a principios de septiembre empezaron a aparecer algunos lotes hacia el oeste y también en Necochea, y en nuestro caso, en nuestros ensayos, apareció bien el 15-20 de septiembre y hemos tenido por lo menos 5 o 6 cultivares muy afectados que requerían, por supuesto, una aplicación temprana de un fungicida. Hubo un cambio de raza de la roya muy parecida a lo que hay en Europa, que hace que quizás aparezca antes la roya amarilla desde a lo que estamos acostumbrados, que es ahora, 15-20 de octubre, y posiblemente pueda seguir progresando hacia más adelantado lo que es el espigazón y el llenado. Son razas que aparentemente pueden seguir progresando a lo que serían las temperaturas propias del llenado de trigo. Eso lo vuelve más peligroso porque hace que el cultivar susceptible siga siendo susceptible hasta mediados de noviembre. A ver, se dice que hay momentos claves para el trigo. Uno es la hoja bandera, donde ya se define el cultivo, y otro es en noviembre, en el momento de llenado. Pero no obstante eso, hay una recuperación buena. Por ejemplo, si es por falta de agua, el trigo recupera fácilmente con una buena lluvia. Sí, el cultivo de trigo tiene una ventana se llama en los momentos críticos, son 10 o 15 días antes del espigazón y 15 o 20 días posteriores a ese momento. En general el trigo siempre uno recomienda la hoja bandera sana, y si es posible la hoja bandera -1, o sea la inferior a la hoja bandera, también sana. Y después, por supuesto, el cultivo tiene una cierta, es muy plástico hasta el 15 de octubre en nuestra zona, y luego se va viendo afectado cuando empiezan a aparecer factores que lo limitan, ya sea por enfermedades o sea por sequía o altas temperaturas. En general nuestra zona, o mayoritariamente la zona de influencia de Barrow, de la Chacra, tiene el problema de los suelos someros. Si no llueve por 7 o 10 días en llenado, hay una afectación que se vuelve importante si eso no ocurre. Y después, bueno, las temperaturas altas que en ocasiones se combina con vientos fuertes, que hace que la hoja bandera se seque rápido y el cultivo termine llenando con la espiga y con el tallo. Por eso sí, tenemos que tener cuidado en los momentos de espigazón, que sean en los momentos justos, y sí, cuidar la hoja bandera,
ya sea por ataques tempranos de la roya. Hay un factor que entra a jugar en lo que es el llenado del grano, que es la luminosidad. ¿Qué pronóstico tenés para este mes de noviembre? No, en general los últimos años han venido bastante bien. Los pronósticos es lo que uno escucha de los meteorólogos más conocidos. En general no vamos a tener tanto problema de radiación o de cantidad de radiación que puede interceptar el cultivo. Sí vamos a tener esa probabilidad que las tormentas pasen y no llueva donde uno está. Por lo último que han comentado, las lluvias van a ser buenas, o va a venir similar al año pasado, pero con un poquito más de lluvia. Siempre eso se tiene que ver porque hay lugares donde llueve bien y otros a corto metro no llueve nada. Este año dicen los meteorólogos que es un clima un poco errático, vamos a tener semanas con mucho calor, semanas con mucho frío, entonces es de esperar que la famosa helada del 11 de noviembre ocurra. Ojalá que no. La última helada que tuvimos fue la del 15 de noviembre o del 14 de noviembre en el 2007 y la verdad que fue un desastre. Esperemos que esta vez sigan errándole y el cultivo ya en ese momento, los cultivos cuando está avanzado el cultivo puede resistir una helada de 1 o 2 grados bajo cero con corta duración, pero la que fue en el 2007 fue de larga duración y creo que fue más de menos de 2 grados. En general el cultivo, su momento más crítico es la espigazón y la floración. Esos 3 o 4 días donde aparece la espiga, ese es el momento crítico que hay cultivares que resisten 1 grado bajo cero con poca duración de esa helada, y hay otros cultivares que son mucho más sensibles y con quizás 1 grado de temperatura sobre cero igual muestran daños. Para finalizar, arrancamos esta nota hablando de que algunos materiales se sembraron tarde por los motivos que hablamos. Pero ¿qué pasa? Ese material tiene un ciclo, pero las malezas que están en el suelo tienen su ciclo normal. ¿Cómo compiten? En general en el cultivo de trigo o hasta el momento en el cultivo de trigo, los herbicidas son relativamente baratos para controlar malezas. Por ahora son bastante efectivos y muy pocas malezas en un estado normal se le escapan a los herbicidas. Quizá el mayor problema es hacia el oeste, hacia la zona de Dorrego, donde hay una competencia realmente importante del ryegrass y de la avena fatua, de la cebadilla, donde tiene una resistencia a algunos graminicidas. Ahí sí es importante la implantación temprana y que el cultivo sea vigoroso para tapar el surco y ser una competencia, que el propio cultivo sea un control de la maleza. Pero en general en nuestra zona y hacia el este con los herbicidas comunes no deberíamos tener problemas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.